Continuamos con nuestro tema de la Iglesia de Cristo. Como se dijo en la lección pasada, hay miles de diferentes denominaciones en el mundo, y aunque muchos aprueban su veracidad bíblica, la Biblia revela una sola Iglesia. Es entonces vital de que aprendamos de la Biblia sobre la Iglesia de Cristo, para que nos hagamos miembros de ella. Entonces así podemos saber la verdad. La Biblia dice cómo es la Iglesia de Cristo. La Biblia, por ejemplo, nos dice sus nombres, su organización y cómo lleva a cabo su adoración hacia Dios. Veamos primero los nombres de la Iglesia de Cristo según la Biblia. La Biblia da varios nombres para la Iglesia de Cristo y para sus miembros también. Estos nombres honran a Dios y a su Hijo Jesucristo. Es por eso importante conocerlos, conocer estos nombres y títulos de la Iglesia. En el Nuevo Testamento, la iglesia a menudo es llamado como la iglesia de Dios. 1 Corintios 1, versículos 1 al 2 nos dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y Hechos 20, versículo 28, también es referido a la iglesia como la iglesia de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Otro nombre de la iglesia es la iglesia de Cristo. Romanos 16:16, una porción notoria de ahí, dice, las iglesias de Cristo os saludan. Número 3, los nombres de la iglesia incluye, en cuanto a sus miembros, son compuestos de creyentes, creyentes en la palabra de Dios, porque confían en el Señor Jesucristo. Hechos 5, versículo 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Y 1 Timoteo 4:12 nos dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. A veces los miembros de la Iglesia de Cristo son llamados santos también, porque están separados o apartados para un propósito santo, el cual es hacer la voluntad de Dios. 1 capítulo 1, versículo 2 nos dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y Filipenses 1, versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Toda persona que es cristiana, que es salvo por medio de Jesucristo, es santo delante de nuestro Dios. No solamente aquellos quienes fueron canonizados o quienes solamente son una cierta cantidad de los que componen una congregación. Todo cristiano, quien es fiel y quien ha obedecido el Evangelio, son santos delante de Dios. A veces los miembros de la Iglesia de Cristo se le llaman discípulos, porque son aprendices y seguidores de Cristo Jesús. En Hechos 11, versículo 26, nos dice aquí, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En Hechos 11, versículo 26 nos dice cómo antes, cuando empezó la iglesia de Cristo, los cristianos originalmente eran conocidos como los discípulos de Cristo. Y ya luego se empezaron a llamar, o la gente los empezó a llamar cristianos porque pues es sinónimo de esto de discípulo, porque un discípulo es aquel quien sigue
o quien aprenden o son aprendices de un maestro. En este caso, un cristiano es un discípulo o aprendiz y seguidor de Cristo Jesús. Y esto nos lleva a lo siguiente, de que los miembros de la Iglesia de Cristo son llamados cristianos. Noten que no son llamados en la Biblia católicos, ni adventistas, ni pentecosteses, ni bautistas, ni nada de lo parecido. Son simplemente llamados cristianos. Ya leímos Hechos 11, versículo 26, pero Hechos 26, versículo 28, dice: entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y primera de Pedro, capítulo 4, versículos 14 a 16, Pedro menciona sobre cómo los miembros de la iglesia eran conocidos en el primer siglo como cristianos. Dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, la iglesia en su totalidad a veces es referido como la iglesia de Dios, a veces como la iglesia de Cristo. Los individuos quienes son miembros de la iglesia pueden ser conocidos como creyentes, como santos, como discípulos o como cristianos. Bien, estos son los nombres de la iglesia y hay más, pero para nuestros propósitos vamos a nomás tomar en cuenta estos 6. Pero veamos ahora lo que es la organización de la iglesia de Cristo. La iglesia tiene orden. Y de hecho, el plan de Dios para su iglesia es, una vez más, muy simple. Es algo que puede ser entendido por el ser humano. Cristo, para empezar, es la cabeza de toda la iglesia. Él es la suprema autoridad, Él es el líder, Él es el quien estableció su iglesia, su propia iglesia, y es solamente lógico entender eso. Efesios 1, 22 al 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Nuevo Testamento es la única ley que Dios le dio a su iglesia. Entonces, primeramente ya establecimos que Cristo es la cabeza de la iglesia, y segundo, de que la iglesia, la ley que debe de llevar a cabo, se encuentra en el Nuevo Testamento. Entonces, nuestra ley no consiste en documentos o declaraciones de fe o de credos o de cualquier material extrabíblico. A veces sí pueden ayudar estos materiales, pero nuestra suprema autoridad es Cristo Jesús, y Él nos hace saber su voluntad a través de la Biblia. Porque una vez más, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Número 1, Cristo es la cabeza de la iglesia. Esta es la organización de la iglesia. Segundo, la Biblia es la ley de la iglesia de Cristo. La Biblia es el guía, lo que informa al cristiano lo que debe de hacer para glorificar y agradar a Dios. Y tercero, en cada lugar donde hay cristianos, se reúnen en grupo y así forman la iglesia de Cristo en ese lugar. Esto significa que la iglesia son los cristianos y no un edificio. Por lo tanto, donde se reúne un grupo de cristianos, ahí se encuentra la iglesia. Cada uno de estos grupos o congregaciones, nos dice la Biblia, que también son independientes. Cada uno tiene sus propios ministerios y sus propios ministros. Cada iglesia de Cristo, independientemente, es supervisada por sus propios ancianos y servida por sus propios diáconos también.
cuando está completamente organizada. Y claro, muchas veces en ciertas congregaciones no llega a haber ancianos simplemente porque hay ciertos requisitos que un varón cristiano necesita tener para llegar a ser un anciano, y a veces ciertas congregaciones tienen miembros donde no califican para ser ancianos o diáconos, pero cuando todo se hace bien y cuando todo requisito es cumplido, vemos que la organización de la iglesia se lleva a cabo de que Cristo es la cabeza, pero que Cristo también permite que haya esta organización para que así la iglesia o la congregación siga fuerte y fiel, y Él lo hace a través de instituir ancianos. Y los ancianos son llamados por diferentes nombres en el Nuevo Testamento. A veces se les llama obispos, que significa simplemente supervisores, si me permiten decirlo así. En 1 Timoteo 3, versículo 1 dice, palabra fiel, si alguno anhela ser anciano o el obispado, buena obra desea. Este es un requisito básico para que alguien sea anciano. Tiene que desearlo. Y no muchos, lamentablemente, desean ser ancianos. Es lo fundamental. Y el capítulo 3 de esa epístola te da los requisitos de cualquier varón cristiano quien desea ser cristiano. Perdón, quien desea ser anciano. A veces los ancianos, fuera de la palabra obispos, a veces se les llama pastores. En Efesios 4, versículos 11 al 12 nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa última parte es lo que había explicado anteriormente. Pero aquí el término pastores no se refiere a quien es el líder de la iglesia, como normalmente se acostumbra a utilizar la palabra, sino se refiere a los ancianos. Porque el trabajo de un anciano es como de un pastor, como un pastor de ovejas, el guiar y el ayudar a la congregación. Todo por medio de la palabra de Dios, por supuesto. Hechos 14, versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo en cada iglesia independiente, no todos compartían una misma organización que era universal o católica, sino cada iglesia debe de tener sus propios ancianos y diáconos, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Eso nos dice el texto. Ahora, en cuanto a los diáconos son líderes o ministros de la Iglesia de Cristo quienes sirven a los ancianos de una manera especial. En Filipenses 1, versículo 1 nos dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos, ancianos, y diáconos. La palabra diácono en sí significa uno que sirve, es un servidor. Ahora, no todos pueden ser ancianos o diáconos. Uno debe ser un buen hombre antes de poder hacer este trabajo. Las calificaciones para los ancianos se encuentran en 1 Timoteo 3, 1 al 7 y Tito 1, 5 al 10. Las calificaciones o los requisitos para los diáconos se encuentran en 1 Timoteo 3, 8 al 13. Nadie puede servir como anciano o diácono a menos que cumpla los requisitos de Dios según estos textos bíblicos. Ninguna iglesia puede tener ancianos o diáconos hasta que tengan hombres, y no mujeres, sino hombres solamente pueden tener estos puestos que cumplan con estos requisitos. Entonces, esto es la organización de la iglesia. Cristo es la cabeza. Si la congregación es madura y hay varones quienes cumplen los requisitos, entonces están los ancianos y están los diáconos para guiar a la iglesia de Cristo, todo lo cual es a través de la Biblia, por supuesto. Bien, ahora
veamos lo que es el tema de la adoración de la iglesia. La Biblia nos dice que la iglesia de Cristo se reunía en el primer siglo, en el primer día de la semana, el domingo. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Claro que en ciertos textos nos dicen que lo hacían todos los días, pero en particular el primer día de la semana era el día especial en que Dios deseaba y desea que el cristiano le adore para participar de ciertos mandamientos que no se pueden participar en otros días, como la cena del Señor y como las ofrendas. Dice en Hechos 20, versículo 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, la cena del Señor, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche, el primer día de la semana. A veces hay ciertos grupos religiosos donde quieren seguir conservando lo del Antiguo Testamento, de reunirse el sábado como el día de reposo. Ya hemos explicado el cambio de pacto, como nos explica Hebreos 8:13. Hoy en la iglesia de Cristo, Dios ahora quiere que la iglesia, el pueblo de Dios, le adore exclusivamente y que guarde el primer día de la semana, el domingo. Y muchas veces dicen, bueno, este es solamente un ejemplo, no nos dice que cada domingo se tenía que hacer. Bueno, es obvio por el contexto y también por la historia de la iglesia, de que los cristianos entendieron que cada primer día de la semana se reunían para partir el pan y para estudiar las escrituras y para ofrendar y para cumplir otros mandamientos y para tener comunión. 1 Corintios 16:12, por ejemplo, nos dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Entonces, hay ciertos mandamientos que solamente, según el Nuevo Testamento, se podían cumplir en el primer día de la semana, para partir el pan, la cena del Señor y para ofrendar también. Y realmente no, el Nuevo Testamento no necesita repetir constantemente algo que es tan obvio que se encuentra en estos dos versículos. Uno debe de respetar que Dios quiere que le adoremos todos los días, por supuesto, pero en especial el primer día de la semana. Este día, de hecho, en las Escrituras se refería como el día del Señor. Tenemos un ejemplo en esto en Apocalipsis 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, que cualquier comentarista te va a decir que es una referencia a domingo, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta, en el día del Señor. El domingo, el primer día de la semana, es el día del Señor en el nuevo pacto. Como se había dicho, en el día del Señor, la iglesia se reunía para partir el pan o para comer de la cena del Señor. Una vez más leemos el texto. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, y etcétera. Ya leímos lo demás. Esto es la cena del Señor. La cena del Señor fue dado por Jesús justo antes de su muerte. Lea Mateo 26, versículos 26 al 29. Es el pan sin levadura que representa su cuerpo y el fruto de la vid, el jugo de uva, que representa su sangre. El propósito de la cena del Señor es recordar la muerte de Cristo, porque su muerte proveyó el perdón de nuestros pecados. Entonces Dios quiere que nosotros constantemente cada semana estemos meditando y apreciando lo que Cristo ha hecho por nosotros. 1 Corintios 11, 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esto es importante. Haced esto en memoria de mí. Continúa versículo 25.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, la iglesia se reunía en el primer día para participar de la cena del Señor, para hacer memoria de su cuerpo y para hacer memoria de su sangre también, porque esto enseña y le recuerda al cristiano sobre el sacrificio de Cristo Jesús y cómo su sacrificio proveyó redención, santificación, justificación, etc. También en el primer día de la semana, eh, la adoración de la iglesia cantaban alabanzas hacia Dios. En Efesios 5, versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cada miembro de la Iglesia de Cristo adora a Dios de todo corazón. El propósito de la adoración es alabar a Dios, no es para entretener al hombre. Y es por eso que en el Nuevo Testamento Dios no ha ordenado el uso de instrumentos musicales en su adoración. Cada cristiano debe alabar y cantarle a Dios, pero tal melodía debe hacerse con el corazón del cristiano y no con instrumentos musicales. Una vez más, si deseamos respetar lo que la Biblia dice, como en Colosenses 3:16, no menciona ningún instrumento, sino simplemente enseñándoos y exhortándoos unos a otros, todos cantando hacia Dios y hacia unos a otros también. Si fuera tan importante, si fuera algo que Dios deseaba, la inclusión de instrumentos, pues por lógica aquí en el Colosenses 3:16, toda la congregación estaría con instrumentos, porque sería enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, etc. Es una actividad que involucra a toda la congregación y tal no se especifica con instrumentos. Solamente por medio de cantar con gracia se puede enseñar y exhortar unos a otros. La Iglesia de Cristo también adora a Dios por medio de la oración, orando como el pueblo de Dios, unánimes, juntos. Dice este texto: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y vemos que la adoración de la iglesia según el Nuevo Testamento también incluye estudiar y enseñar la palabra de Dios. Dice 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La Iglesia de Cristo también toma una contribución, conocido como las ofrendas, cada primer día de la semana. Esto es para apoyar ministerios, para apoyar ciertos gastos que pueden llevar a cabo, para ayudar a ciertos hermanos en Cristo en necesidad. Dice, de esta manera se recauda dinero para la obra del Señor, etc. 1 Corintios 16, versículo 2 nos dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan, entonces ofrenda. La Biblia no revela ningún otro método para recaudar dinero para la obra del Señor. No se pide que se haga una venta de garaje, tampoco de vender cosas o nada de lo parecido. Esto es una ofrenda, esto es
de poner aparte algo según lo que Dios le ha dado y guardarlo y darlo hacia la iglesia con el propósito de glorificar a Dios y de ayudar a hermanos en necesidad o para ministerios. Entonces, la adoración de la iglesia, según el Nuevo Testamento, son en realidad 5 pasos o 5 puntos. Uno es cantarle a Dios, otro es orar, otro es participar de la cena del Señor, otro es las ofrendas y otra es el estudio bíblico. No se puede incluir otro elemento aquí. No se puede ni siquiera suplementar uno de estos 5 puntos, como hablamos del canto con instrumentos musicales, si hablamos de las ofrendas con el diezmo. Respetemos lo que el Nuevo Testamento nos enseña y tendremos una vida más simple y sobre todo una vida que glorifica a nuestro Dios. Que el Señor lo bendiga.